Segunda de Samuel 9. Amén. Dice: bondad de David hacia Mefiboset. Dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado uno, hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Abner, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues lo labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu siervo tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 15 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo. Así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Una historia conocida, trillada en las prédicas, pero en esta mañana donde Dios me marcaba ese mensaje, me mostraba toda esa vida, y me quiero en esta mañana que nos metamos un poquito en la historia de este hombre, un hombre que quizás había sido exiliado de su lugar donde tendría que haber permanecido. Habla la Biblia que Saúl perseguía a David, y el hijo de Saúl, que era Jonatán, siempre estaba cubriendo las espaldas de David. En un tiempo de guerra vienen y atacan al ejército de Saúl, y dice que había una nodriza que cuidaba a Mefiboset, y en medio de la huida, para que no le hicieran nada al descendiente de Saúl, ella sale corriendo con él en brazos, que tenía más o menos 5 años, y en algún momento de esa corrida, de esa salida de apuro para poder proteger la vida del niño, dice que el niño se cae, y ese niño se quiebra los pies y queda lisiado de los pies. Queda lisiado para caminar, queda lisiado para andar. Es un niño que pertenecía a la realeza, pero en algún momento de su vida surge este problema y tiene que irse al lugar donde metían a la gente, donde llevaban a la gente que estaba lisiada, a la gente que por ahí perdía los sueños, a la gente que no estaba en buena posición, ni espiritual, ni física, ni en ninguna área, que se llama lugar de Lodebar. Y quiero meterme un poco en esa
esa historia de ese niño hasta esos 5 años, donde quizás su vida estaba marcada de alguna manera diferente a la que por ahí el destino, por ahí la suerte, o por ahí como le querramos decir, le ocurre. Pero sabemos que nada de lo que ocurre queda sin propósito y sin plan de Dios. Sabemos que la vida de Mefiboset hasta los 5 años fue de una manera, tenía un destino marcado porque era hijo del rey. Tenía un destino marcado porque iba a alcanzar cosas que quizás todos sus compañeros o todos los que estaban allí a su alrededor no iban a alcanzar, pero dice que en esa huida donde él se cae, donde se quiebra los tobillos y donde queda lisiado, hay un antes y un después. Hay un antes de Mefiboset hasta ese día y hay un después de Mefiboset desde ese día en adelante. Pero como sabemos que Dios es el único que puede cambiar nuestra historia siempre para bien, siempre para mejorar, que quizás en este tiempo donde podemos meternos allí y entender y saber qué le habrá ocurrido a un niño de 5 años, que nosotros vemos, tenemos quizás nietos, tenemos quizás hijos, quizás tenemos familia de 5 años, los niños son inquietos, van, vienen, quieren salir, quieren correr. Y yo me imaginaba cómo le habrá cambiado la vida a Mefiboset desde ese momento en adelante. Cómo le habrá corrido la vida desde ese momento en hacia adelante. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? La Biblia no me habla el tiempo desde que Mefiboset entra en Lodebar hasta el tiempo donde David lo manda a llamar. No se sabe el tiempo real. Pero deben haber pasado muchos años y pienso en un niño normal que se quiebra las piernas, que se quiebra los pies y comienza a detenerse toda su vida. Yo puedo imaginarme un niño que en un momento donde todo venía normal, todo venía tranquilo, todo venía con un buen propósito, con un buen pronóstico, hasta que en un momento algo se quiebra en él. Se quiebran sus piernas, pero también se habrán quebrado sus ilusiones, se habrán quebrado sus pensamientos, se habrán quebrado su vida en sí, en un antes y un después, donde la vida marca un antes y un después en todo. Y nosotros tenemos durante la vida muchos antes y muchos después, muchos antes y muchos después en nuestra vida como familia, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida financiera, en nuestra vida familiar. Antes y después. Nosotros vamos a mirar una página de alguien que hace algo ayer, incluso mi sobrino me limpiaba el auto y subía un video y decía el antes y el después. El antes era desastroso y el después era hermoso. Y siempre, si vos te pones a pensar antes y después, puede ser que tu antes haya sido bueno como el de Mefiboset al principio, donde tenía un pronóstico bueno, donde iba camino a reinar, donde iba camino a cosas buenas, a alcanzar cosas buenas, donde su vida no iba a pasar desapercibida, sino que su vida iba a pasar por una parte o por una forma grandiosa o gloriosa, hasta que algo sucede y se cae. Y hasta ahí venía de una manera, hasta que comienza una manera diferente. La manera de un niño feliz, de un niño tranquilo, de un niño normal, comienza a ser la vida de un niño diferente, de un niño con dolor, de un niño con quebranto, de un niño que se rompió por fuera, pero yo creo que ese niño al transcurso de su vida también se rompió por dentro. Se le rompieron las ilusiones, se rompió su futuro, se rompió su esperanza, se rompió todo lo que él podía haber visualizado. Yo creo que él había sido enseñado como príncipe, y los príncipes sabemos que tienen diferentes costumbres, diferentes formas, diferentes maneras. Él iba camino al reinado y estaría siendo entrenado para reinar. Pero en un momento, al caer, ese reinado cae con él, se rompe con él, se quiebra con él. Se quiebra el propósito, se quiebra el futuro, se quiebran los sueños, se quiebran las esperanzas de este niño y sale de un lugar de reinado a un lugar de miseria. Y sale de un lugar donde estaba todo bien a un lugar donde se encuentra con gente que está todo mal, con gente que está de la misma posición que él. Sale de un ambiente de victoria a un ambiente de pobreza,
a un ambiente de fracaso, a un ambiente donde no se habla palabra buena, a un ambiente donde nadie sale victorioso de ese lugar, a un lugar donde no se conocen las victorias, sino que todos los días se habla fracaso, todos los días se habla dolor, todos los días se habla sin propósito, no hay futuros, no hay sueños, no hay esperanzas, no hay propósitos en la vida. Lodebar era un lugar apartado de Jerusalén, dice la Biblia, y en ese lugar se encontraba la gente que estaba quebrada, la gente que estaba sin ilusiones, la gente que se le había quebrado la vida, la gente que se le había quebrado el alma, la gente que no tenía planes para más adelante. El Lodebar dice que era el lugar donde no había palabra, pero también dice que era un lugar donde no crecía nada, era un lugar donde la infertilidad era lo de todos los días, donde no se podía sembrar porque no crecía nada. Un lugar infértil, un lugar que no tenía propósito, un lugar donde se acumulaba gente que había perdido los sueños, que había perdido las esperanzas, que había perdido las fuerzas, que había perdido las ganas de vivir. Pero aquí había uno en especial manera que se llamaba Mefiboset, que estaba en ese lugar, pero no era de ese lugar, que estaba en ese lugar, pero si su situación lo había metido, lo había llevado a ese lugar, lo habían puesto en ese lugar por su situación, por lo que le había ocurrido, porque se había caído de los brazos de su nodriza y se había quebrado por fuera. Y hay un antes de Mefiboset y un después. ¿Sabe? En la vida hay situaciones que nos marcan, que muchas veces nos llevan a un lugar como este. En la vida hay situaciones donde venimos caminando bien, donde venimos quizás avanzando bien, donde tenemos sueños, donde tenemos ilusiones, donde tenemos formas de planificar el futuro, de planificar cosas grandes para nuestra vida, pero muchas veces algo en el camino hace que nosotros caigamos. Y aquí había una nodriza y dice, lo dejó caer, yo pienso se le cayó. Pero aún en esa caída había propósito. Aún en esa caída había un plan de Dios. Y me puedo imaginar la adolescencia de Mefiboset, la adultez de Mefiboset, los pensamientos de Mefiboset. En un hombre con linaje real, pero viviendo en miseria. En miseria no solamente física, sino en una miseria espiritual, en una miseria mental, en una miseria del corazón, en una miseria en su interior, rodeado de gente que no podía alentarle, sino que gente que estaba en la misma posición que él. En gente que no se sentía fructífera, en gente que no se sentía agradable, en gente que no se sentía servible, que no se sentía útil para nada en ese lugar. En un lugar inhóspito, en un lugar donde no hay sueños, en un lugar donde no hay esperanzas, en un lugar donde nadie habla del futuro, en un lugar donde el dolor es lo que muchas veces solamente se habla. Y sabe, me ponía a pensar cuántas veces Mefiboset habrá pensado, habrá dicho, habrá quizás meditado, ¿por qué a mí? ¿Cuántas veces Mefiboset habrá dicho, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me tenía que caer? ¿Y por qué me tenía que quebrar las piernas? ¿Y por qué me tenía que venir a Lodebar? ¿Y por qué me tenía que suceder esto? ¿Y por qué tenía que terminar mi reinado? ¿Y por qué tenía que suceder esto que estoy viviendo? ¿Y por qué tengo que estar yo en este lugar? Como quizás muchas veces te has preguntado. ¿Sabes? Cuando nos pasa algo siempre decimos, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no al del frente? ¿Y por qué no al otro? ¿Y por qué no aquel que está peor? ¿Y por qué no? Y muchas veces la pregunta es, ¿por qué me caí? ¿Y por qué me sucedió esto? ¿Y por qué se murió mi padre? ¿Por qué se murió mi madre? ¿Y por qué me violaron? ¿O por qué me sucedió esto en la vida? Y la vida a veces te deja caer. La vida vos vas caminando muchas veces de improviso, sabiendo a dónde vas, sabiendo lo que querés, sabiendo lo que planeás, sabiendo lo que estás haciendo para alcanzar algo, pero en algún momento de la vida te caes en un lugar y se te quiebran las piernas. ¿Sabes? Las piernas significa el lugar donde vos avanzás.
Si se te quiebran las piernas no podés avanzar. Dice que se quebraron sus tobillos y no pudo caminar más, no pudo avanzar más, no pudo ir en la dirección hacia la que estaba yendo hasta ahí físicamente, pero también espiritualmente. Al quebrarse sus piernas físicas se quebraron los propósitos, se quebraron los planes, se quebraron los sueños, se quebraron las esperanzas, se quebró el plan de un hombre, de una realeza, un hombre que se fue a un lugar a exiliarse, sin sueños, a un lugar donde la pregunta de Mefiboset, quizás que cuando tuvo uso de razón fue: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tenía que caer de las manos de esta mujer? ¿Por qué me tenía que caer y quebrarme? Porque se podía haber caído y no quebrarse, podía haberse caído y no pasar nada, pero la quebradura fue tan fuerte en sus piernas que lo dejó paralítico, incapacitado para avanzar físicamente, pero también incapacitado para avanzar en el plan y el propósito y en el proyecto que Dios tenía para él, a la manera que lo veía. ¿Cuántas veces habrá mirado la situación donde se encontraba y habrá llorado el tiempo donde podía correr, donde podía caminar, donde podía avanzar? Pero hoy por hoy lo que a él le había sucedido le impedía avanzar, le impedía correr, le impedía hacer planes, le impedía hacer sueños. Tan así que estaba en un lugar donde la palabra era negativa, donde la palabra no podía entrar en sus oídos. En la gente de Israel, la historia de ellos es la Biblia. Y quizás habrá escuchado de reyes, habrá escuchado de jueces, habrá escuchado de todas las palabras que estaban hasta ahí, pero nada de eso podía llegar a su corazón porque su corazón estaba quebrado. No se había quebrado solamente las piernas, se le había quebrado la historia en un antes y un después. Se le había quebrado el corazón en un antes y un después. Se le había quebrado la mente en un antes y un después. Se le había quebrado el espíritu en un antes y un después. Se le había quebrado el alma en un antes y un después. En el antes de Mefiboset era el Mefiboset de Lodebar. ¿Y qué te quiero decir en esta mañana? ¿Cuántas cosas vives en tu vida? ¿Cuántas cosas vienes en tu vida caminando bien? Con planes, con proyectos, y algo sucede en tu vida, que muchas veces no te quiebra las piernas, que muchas veces no te quiebra quizás una parte física, pero se te quiebra la vida en un antes y un después, en un antes de lo que sucedió y en un después de lo que sucedió, donde la historia es marcada por tu vida, por situaciones, por problemas, por angustias, por cosas que te suceden que no te las esperabas. Usted sabe que ¿cree que Mefiboset esperaba caerse? No. ¿Alguien le avisó a Mefiboset que vendría guerra y que se caería? No. Las cosas suceden a veces y no nos damos cuenta. Las cosas suceden de improviso, llegan a nuestras vidas y cuando queremos darnos cuenta están instaladas, estamos quebrados, estamos rotos a veces, estamos dividiendo nuestra historia entre antes y un después. Y no se quiebra solamente la historia. Cuando tú te mudas de una casa a otra, hay toda una adaptación. Aunque la que te estás mudando pueda ser mucho más linda que la anterior, hay un tiempo de adaptación. Y en la vida suceden cosas en las que cambiamos de tiempos. La Biblia nos habla de diferentes tiempos, donde hay tiempos de reír y tiempos de llorar, donde hay tiempos de plantar y tiempos de arrancar, donde hay tiempos de morir y tiempos de nacer. Y toda la vida tiene un tiempo, siempre hay un antes y un después. Acá le había tocado el tiempo de dolor a Mefiboset. El tiempo de las preguntas sin respuestas, el tiempo de las angustias, de los dolores, de los quebrantos, el tiempo de los estancamientos, el tiempo donde no se puede avanzar, donde quizás tu mente va hacia adelante, pero tu cuerpo, tu corazón, tu alma, tu espíritu no responde. El tiempo donde el corazón se quiebra,
el tiempo donde el corazón se detiene, el tiempo donde la historia pareciera que nunca va a salir de ese lugar. Yo pienso que Mefiboset nunca pensó salir de lo de Bar. Pienso que Mefiboset tuvo un tiempo de adaptación al dolor, un tiempo de adaptación a la desesperanza, un tiempo de adaptación a estar en un lugar que no era su lugar, que no era el lugar que Dios había preparado para él, que no era la manera ni el sueño de Dios para él, que había miles de preguntas en su interior, que no había respuesta, que no había solución, que no había algo que le dijera: mirá, Mefiboset, va a pasar el tiempo y vos vas a salir de ahí, vas a sentarte en la mesa del rey. Nadie le había dicho eso. Así como nadie le dijo: te vas a caer, te vas a romper, te van a terminar los sueños, te van a terminar las esperanzas por un tiempo. Vas a vivir en un lugar inhóspito, infértil, en un lugar donde no hay palabra, en un lugar donde las palabras van a ser las tuyas, las del interior, las que muchas veces no le contás a nadie, las que muchas veces no le hablas a nadie, en un lugar donde la palabra interna es la tuya, en un lugar donde la palabra se pregunta y no hay respuesta, en un lugar donde no entendés nada, en un lugar donde solamente visualizás el tiempo de la quebradura y cómo te sentís ahora. En el lugar de donde cambia la historia en un antes y un después. Yo no sé cómo es tu vida, no sé qué cosas suceden en tu vida, qué cosas han sucedido, pero sí sé que cuando Dios suelta una palabra, algo de esa palabra te identifica. Yo sé que la Biblia es la palabra real. Y muchas veces estamos en lo de Bar, y muchas veces nos encontramos en un lugar inhóspito. Nosotros somos hijos del Rey, pero muchas veces en el camino nos caemos, muchas veces en el camino nos quebramos, muchas veces en el camino los tobillos se quiebran por situaciones, por circunstancias, por problemas que muchas veces quiebran nuestra historia en un antes y un después. Quiebran nuestra vida en un antes y un después. Se quiebran matrimonios y los matrimonios tienen un antes y un después. Se quiebran finanzas y las finanzas tienen un antes y un después. Se quiebran sueños y los sueños muchas veces tienen un antes y un después. Se quiebran propósitos y esos propósitos a veces tienen un antes y un después. Pero siempre hay una quebradura en el medio, siempre hay una caída, siempre hay una mala noticia, siempre hay algo que te quiebra el corazón, siempre hay algo que te quiebra la vida, siempre hay algo que te quiebra los sueños. Pero sí sé que muchas veces en medio de todo eso, en medio de todas esas cosas que suceden en la vida y que marcan tu vida, siempre hay un propósito más adelante, que cuando estás en lo de Bar, que cuando no entendés nada, que cuando no sabes qué hacer, que cuando te crees que muchas veces vas a morir en esa situación, vas a morir en esa circunstancia, vas a morir en ese problema, vas a morir de ese dolor, que muchas veces allí en ese lugar hay alguien que se acuerda de ti, hay alguien que le trae a memoria a alguien para traerte a su presencia y para devolverte todos los años que muchas veces perdiste. Mefiboset, en el lugar donde se encontraba, no tenía riquezas, no tenía propósitos, no tenía sueños, no tenía nada, no tenía futuro. Pero dice que el rey lo manda a llamar, acordándose de las misericordias de su amigo y cumpliendo la palabra de que las misericordias de Dios serían sobre nuestras vidas, sobre la vida de él. Y ese antes y un después se vuelve a convertir en un antes y un después. Por eso te digo, la vida siempre está rodeada de antes y después, de antes y después. Y yo no sé cuál es el actual lugar donde vos te encontrás, pero me juego a decir que hoy estás en lo de Bar, que hoy estás en este lugar viviendo circunstancias que nunca te imaginaste vivir, viviendo circunstancias que ni siquiera se te pasaron por la mente vivir, circunstancias que te quebraron, circunstancias que te hicieron caer los sueños, circunstancias que te hicieron caer la esperanza, circunstancias que te hicieron caer en medio de todo lo que habías planeado para adelante y se hace un pare en lo de Bar. Y quizás en las noches, y quizás en los días, y quizás en la mañana viene a tu mente la pregunta: ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué al hijo de Jonatán? ¿Por qué al que iba rumbo al reinado? ¿Por qué al que tenía propósito? ¿Por qué al que tenía
iba camino hacia algo bueno de parte de Dios? ¿Por qué? Y yo no te puedo contestar esa pregunta. Pero sí sé que si hoy estás en Lodebar, hay un lugar donde te está esperando un reinado todavía. Que allí donde se te acaban los sueños, que allí donde se te acaban las ilusiones, que allí donde se te acaban todos los proyectos que tenés, todavía hay sueños de parte de Dios. Y a veces esos sueños se retrasan por tiempos en Lodebar. Y a veces esos tiempos se retrasan por formas en las que la vida te deja caer en el medio de ese caminar. Pero siempre hay el lugar del reinado donde el Señor te espera. El plan de Dios se va a efectuar en tu vida, aún quebrado, aún quizás habiendo pasado por mucho tiempo en Lodebar, porque el plan de Dios se cumple, que se cumple, que se cumple. Quizás pasas por tiempos donde sentís que todo se te quebró en el camino, que el corazón no puede más, que la vida no puede más, pero siempre hay ese después de Dios que viene a restituir todo lo que perdiste. Perdiste sueños, perdiste esperanza, perdiste muchas veces fuerza, perdiste vida, pero siempre el plan de Dios se cumple al final. Y aunque muchas veces te encontrás detenido en un lugar parecido a Lodebar, muchas veces el Señor está esperando que pase el tiempo del llanto para traer el tiempo de risa, que pase el tiempo de muerte para traer el tiempo de vida, que pase el tiempo donde no entendés nada para que luego, después de todo eso que estás viviendo hoy, puedas comprender, puedas entender, porque lo que no entendés en Lodebar, lo entendés después. Y quiero que te pongas en pie en esta mañana. Y que cierres tus ojos allí donde vos estás. Cierra los ojos solamente para centrarte en lo que Dios quiere hablarte. Y yo tengo tantas limitaciones para poder llegar a tu corazón en esta mañana. Pero sé que el que está acá, que el que te ha traído, no hay límites, no tiene límites para llegar. No tiene límites para poder entrar allí, en tu corazón, allí donde estás necesitando en esta mañana ese alivio. La adoración que pasa adelante. Quiero que te metas en esa historia, que quizás hoy es tu historia. Y quizás hoy no te llamás Mefiboset. Y quizás no tenés 5 años. Quizás no hubo una nodriza que te dejó caer, pero quizás hoy sí te encontrás allí en ese lugar de Lodebar. Y muchas veces ese de Lodebar no es un lugar físico, es un lugar en tu corazón donde muchas veces te has quebrado, donde muchas veces te has sentido que ya la vida misma no tiene sentido. Allí en el corazón donde están los quebrantos, en el corazón donde están los dolores, en el corazón donde están muchas veces los fracasos, en el corazón donde muchas veces la pregunta es ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué de esta manera, Señor? Allí donde muchas veces desde niño te preguntaste, donde venía todo bien, donde la vida te sonreía, donde nada te avisaba que algo iba a suceder, donde tus planes podían ir años para adelante, donde trabajabas por los sueños, donde trabajabas por los planes, por los propósitos, donde tu vida se extendía hacia adelante. Pero en algún momento de la vida, a veces, la vida misma permite que te caigas. Donde venías en un piso llano, sabiendo dónde pisabas, programando los pasos hacia adelante. Pero al caer se te rompen los pies, al caer se te rompe el único propósito de seguir. Al caer el dolor es tan fuerte que no solamente se quiebran tus tobillos, se quiebra tu corazón, se quiebra tu mente, se quiebra tu espíritu, tu alma. Y tú te quiebras
en un antes y un después. Y tu historia se quiebra. Y su historia se divide entre el antes de la caída y el después de la caída. Entre el antes de la traición y después de la traición. Entre el antes del dolor y después del dolor. Entre el antes de lo que te haya pasado en la vida. Yo no sé tu vida, yo no sé si quizás viviste una niñez donde muchas veces no entendiste por qué te tocaba vivir ciertas cosas. No sé si fuiste la persona más ignorada de tu familia o la más criticada. No sé si fuiste violado o violado en la niñez. No sé si tuviste un antes y un después del divorcio de tus papás, del quiebre de la familia, del abandono de un padre, de una madre. No sé qué ha marcado tu vida en un antes y un después. O no sé si quizás has tenido una buena adolescencia, una buena niñez, pero algo en la adultez te sucede. Te caes de los sueños, te caes de las esperanzas, te caes de todo aquello que tenías planeado, ideado, de todo aquello que parecía normal. Y te vas a ese lugar de tu corazón que se llama Lodebar, a donde duele, a donde no se entiende nada, a donde la soledad y el vacío es enorme aunque esté lleno de gente, a donde no tenés palabra de esperanza, donde no tenés palabra de salida, a donde no podés soñar, ese lugar donde todo lo que haces lo sentís que es infértil, donde todo lo que haces te parece que no sirve de nada, al lugar donde hay tantas preguntas que están en tu mente, en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu, al lugar donde el vacío es tan enorme que no podés llenarlo con nada, al lugar donde muchas veces mostrás la sonrisa, mostrás que podés, mostrás tu fuerza física, pero hay adentro tuyo que se quebró algo, se rompió y no sos el mismo. Mefiboset, después de la caída, no fue el mismo. El linaje estaba sobre él, pero él no era el mismo. El propósito estaba sobre él, pero él no era el mismo. Yo no tenía sueños, no tenía esperanza, no tenía planes. No podía avanzar porque estaba incapacitado por fuera, incapacitado por dentro. Se le había dividido el corazón. Se le había partido el corazón, se le había partido la historia. ¿Qué te ha sucedido en esta mañana? ¿Qué te ha sucedido en tu vida? Que te has partido la historia entre un antes y un después. En un antes que podías correr, que podías avanzar, que podías ir. Y hoy sientes que estás estancado, que estás paralizado en un lugar que no te pertenece. En un lugar donde no hay respuestas a tus preguntas, en un lugar donde la voz es la única, es la tuya, en el lugar donde escondes secretos en tu corazón, en el lugar donde solamente vos sabés cómo te sentís, en el lugar donde se te quebraron los pies, pero también se te quebró el interior. Lodebar, alejado del lugar del propósito. Quizá esta mañana sientes que estás alejado del lugar del propósito. Quizás en esta mañana sientes que no puedes correr al lugar del propósito. Quizás en esta mañana sientes que te caíste tan fuerte, que te dolió tanto, que no puedes levantarte de esa caída. Una noticia, algo que te ha sucedido en la vida, yo no lo sé. Pero sí sé que estás en Lodebar. En el lugar donde nadie sale victorioso de ahí. En el lugar donde las victorias no son el pan de cada día.
muchas veces decís no puedo más, en el lugar donde muchas veces Mefibosé lloró a escondidas, en el lugar donde muchas veces pensó que moriría ahí. Lo que te vengo a decir en esta mañana, hay alguien que tiene tu nombre en su mente. Hay alguien que sabe todo lo que has perdido en Lodebar. Hay alguien que sabe todo lo que has vivido en Lodebar. Hay alguien que sabe de cada lágrima tuya, de cada impotencia tuya, de cada frustración tuya, de cada dolor tuyo. Hay alguien que sabe el momento mismo donde te caíste y te quebraste. Hay alguien que sabe cómo estás en este lugar. Hay alguien que sabe y sabe todo lo que hay en Lodebar en tu corazón. Hay alguien que ha escuchado todas tus preguntas. Hay alguien que ha escuchado todas las palabras que ha dicho allí. Hay alguien que sabe cuando te arrinconas en un lugar y no quieres salir de ese lugar. Hay alguien que sabe cuando piensas en el momento donde te caíste y venías corriendo bien. Ese es el que en esta mañana te manda a llamar. Ese es el que en esta mañana recuerda su misericordia sobre tu vida. Hay alguien que sabe todas las cosas que ha vivido y no has contado a nadie. Y quizás hoy te presentes delante de su presencia y digas, ¿y quién soy yo si soy un perro muerto? Así como dijo este hombre. Quizás has perdido la identidad. Quizás has perdido el valor. Quizás has perdido todo aquello que muchas veces tuviste en tu interior. Quizás has perdido la fuerza de seguir adelante. Quizás has perdido la fuerza de poder lograr cosas. Quizás has perdido todo en tu interior. Pero el Señor en esta mañana te manda a llamar. No para acusarte. No para señalarte. No para recordarte todo lo malo que has vivido, sino para levantarte del lugar donde te encuentras. Para sacarte del lugar de Lodebar y ponerte en el propósito, en la casa del Rey. Para devolverte todo lo que has perdido, todos los sueños, todas las esperanzas, todo el valor que antes tenías, para poder recuperar todo aquello que en el camino perdiste. Perdiste la fuerza, perdiste el ánimo, perdiste la alegría, perdiste la identidad que tenías. Quizás eres la persona más alegre del grupo y hoy te encuentras fingiendo alegría. Y hoy te encuentras fingiendo que está todo bien y tu interior está todo mal. Pero en esta mañana el Rey de Reyes te manda a llamar. Te manda a llamar de allí de donde estás, desde tu antes, para traerte a un después diferente. Para poder sanar todas las heridas que tenés, para poder levantarte de la postración que tenés adentro, para sacarte del lugar donde no hay respuesta y ponerte en el lugar donde tus preguntas tendrán respuesta, para ponerte en el lugar donde se vuelve a soñar, en el lugar donde se vuelve a planear y quizás diga, ¿y cómo voy a soñar con esto que me pasa? ¿Y cómo voy a soñar con esto que estoy viviendo? ¿Y cómo voy a soñar con esto que me ha sucedido? El Señor devuelve sueños. El Señor devuelve lugares, el Señor devuelve propósitos, el Señor devuelve la esperanza. Te adoramos en esta mañana, Señor. Adoramos tu presencia en este lugar. Y yo te voy a invitar en esta mañana. Si vos te encontrás de esa forma donde sentiste que algo se quebró, donde tú has vivido un antes y un después, donde un dolor cambió tu vida, donde una noticia cambió tu vida, donde un abandono cambió tu vida, donde un problema cambió tu vida, donde la vida misma se encargó de dejarte caer, donde no hay culpables, sino que hay situaciones que a veces suceden y caes mal
Y te quiebras por fuera y te quiebras por dentro. Se te divide la historia, se te divide la fuerza, se te divide el corazón, se te divide la mente, se te divide el espíritu. Te encuentras quizá en esta mañana en ese lugar, apartado del propósito, apartado de lo que muchas veces querías para tu vida, apartado de los sueños que tenías, en un lugar donde no hay palabra que te ayude a levantarte, hasta que el Espíritu Santo viene y te dice: te quiero sacar de ese lugar, te quiero levantar de ese lugar, quiero cambiar tu actualidad por un después, pero un diferente después. No el después de las pérdidas, sino el después de la restitución, donde Dios ha visto todo lo que has perdido en el camino, donde Dios ha visto que muchas veces sentiste que ibas a morir en esa situación, en ese problema, en ese dolor, en esa angustia, en esa depresión. Cuando hay un Lodebar, siempre hay un Sion que va a traerte al lugar de bendición, al lugar de paz, al lugar donde no tenés que esconder tus quebraduras, al lugar que no tenés que esconderte por vergüenza, al lugar donde los lisiados pueden ser tal como son, al lugar que levanta, que renueva, que restaura, que restituye. A veces para ser restituido tenés que perderlo todo, todo. Mefiboset perdió todo, perdió sus piernas, perdió sus ilusiones, perdió sus proyectos, perdió su parte de su historia, perdió el valor, perdió la alegría, perdió el gozo, perdió la inocencia. Su vida fue de pérdida en pérdida, hasta que se encontró con el Rey. Y todo lo que había perdido fue restituido. Quizás has visto cómo has venido perdiendo vida a veces, perdiendo ganas de vivir en otras, perdiendo fuerzas para seguir, perdiendo familia a veces, perdiendo amigos, perdiendo salud, perdiendo ilusiones, perdiendo sueños, perdiendo ganas de seguir adelante. Pero en esta mañana, en este lugar, no ves al Rey, pero el Rey está. Y te ha mandado a llamar del lugar donde te encuentras en tu corazón, de Lodebar, para traerte al tiempo de restitución. Y yo quisiera decirte en esta mañana, mañana se te va a restituir todo lo que perdiste, y te mentiría si te lo dijera. Pero sí sé que vendrá el proceso de recuperarte, vendrá el proceso de volver a sonreír, no de la boca hacia afuera, sino de adentro hacia afuera. Vendrá el tiempo donde recuperarás la alegría, los sueños, los proyectos. El tiempo de Lodebar fue extenso, pero luego vino el propósito sobre la vida de Mefiboset, y todo lo que él había sido perdido de a poco fue restituido. Yo te vengo a soltar la palabra de restitución a tu vida en esta mañana. Vengo a soltar la palabra de que todo lo que has venido perdiendo, que todo lo que se te ha quedado en el camino, que todo lo que se te ha roto, que todo lo que se te ha ido, el Señor, el único que puede hacerlo, va a comenzar a restituir en tu vida emocional, en tu vida familiar, en tu vida ministerial, en tu vida financiera, en tu vida, totalmente en tu vida. Y te invito en esta mañana a solicitar ese aceite fresco sobre tu vida, que sana, que levanta, que renueva, que restaura. Y te invito a salir de tu lugar como si fuera un Lodebar, el lugar donde te sentaste, para pasar al lugar
restitución en fe en esta mañana. Mueve tus piernas y sal de Lodebar. Y luego el Señor sacará tu corazón